Buenas tardes a todas y a todos. Esta clase es la que nos correspondía la semana pasada, como les comentaba en la grabación anterior, ¿cierto? He estado con hartos problemas de conexión estos días, así es que y en la plataforma creo que también hay complicaciones porque tampoco entiendo que han podido ver la clase anterior, pero envié un correo ayer, así es que debería poder solucionarse. Ahora en la tarde le voy a echar una miradita a ver si ya se pudo visualizar, ¿ya? Así que para que quedemos al día con las clases. Es importante que esta clase, chicos, la puedan revisar y una vez que la revisen, ir anotando sus dudas. Yo entiendo que es un poco complejo lo que les voy a presentar si es que eh, no lo están viendo en el minuto. Así es que me gustaría que pudieran observar la clase, analizarla y sus dudas poder anotarlas. Entonces, para que podamos resolverla, igual vamos a dejar el jueves un par de minutos para que podamos resolver dudas al respecto de lo que vamos a ver hoy día. Ya, entonces la clase de hoy es de móvil fetal, donde vamos a hablar principalmente o lo que podemos encontrar también como estática fetal en los libros, ¿cierto? Que va a hablar de la actitud, la situación, la presentación y la posición fetal principalmente. Entonces, comentarles que este móvil fetal está definido, está en base, ¿cierto?, a esta ley de Piaget, ¿cierto?, que dice la que dice que cuando un contenido, que en este caso va a ser el feto, se encuentra dentro de un continente, que va a ser el útero, con paredes lisas y deslizables que gozan de situaciones de actividad y reposo, contracciones, ¿cierto? Las formas y dimensiones del contenido se adaptarán constantemente a las formas y dimensiones del continente, ¿ya? Bajo esta ley, entonces, es que se va a desarrollar estos mecanismos del parto que van a tener relación con este móvil fetal, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Entonces, para esto, entonces, como a forma de introducción, ¿cierto? Comentarles que este concepto de móvil fetal va a abordar, ¿cierto?, distintas temáticas, ¿cierto?, dentro de este concepto de móvil fetal. Entre ellas, primero, ¿cierto?, los segmentos corporales del feto que van a tener relación entre sí y relación con el continente en el Piaget, ¿cierto? Va a tener que ver con los diámetros, tanto los diámetros fetales como los diámetros de la pelvis materna, que es el espacio por donde va a tener que sortear este feto en el proceso del parto. Y va a tener que ver con esta actitud, con esta, como les comentaba, ¿cierto? El, la estática fetal que pueden encontrar también en algunos libros, que tiene relación con la actitud que va a presentar el feto, con la presentación, la posición y la situación, ¿ya? Esto va a abordar, ¿cierto?, esta temática que, como decíamos, también la van a poder encontrar como estática fetal. Y además vamos a tener que trabajar con la variedad de posición, que también lo vamos a ver dentro de esta clase, ¿ya? Bajo esa premisa, entonces, como les comentaba, como el primer gran tema, ¿cierto?, de este móvil fetal, habíamos dicho, ¿cierto?, que los segmentos corporales que van a relacionarse con el útero donde está contenido, pero además va a tener relación con los diámetros, ¿ya? Estos diámetros, tanto de la cabeza fetal como de la pelvis, como habíamos mencionado, cuando hablamos de la estática fetal, va a dividir este ovoide fetal en 3 segmentos principalmente, ¿ya? Estos segmentos van a estar dados por la presentación en primer lugar, que va a ser la cabeza fetal, que la estamos viendo ahora, vamos a ver los diámetros. Va a estar dado por los hombros, ¿cierto? Los hombros fetales, va a ser el segundo segmento,
y el tercer segmento la pelvis fetal, ¿ya? El ovoide fetal entonces va a estar dividido en estas subestructuras que van a ir haciendo en el proceso del parto. Cada uno de estos segmentos va a ir sorteando distintas etapas, ¿ya? Bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase en mecanismos del parto, pero para que ustedes más o menos comprendan el concepto. Dentro entonces de esta estática fetal, como decíamos, que vamos a dividir este ovoide en 3 segmentos, vamos a analizar cada uno de estos segmentos. Primero, la cabeza fetal. Cuando hablamos de la cabeza fetal, está compuesta, ¿cierto?, por distintos reparos que van a ser importantes en el proceso. Como vemos aquí en la diapo, ¿cierto?, vamos a encontrar distintas suturas, ¿cierto?, que son las junturas, por decirlo de alguna forma, donde se encuentra cada uno de los huesos, ¿cierto? Vamos a encontrar también las fontanelas, que son los espacios que quedan entre la unión de estos huesos. Y esto va a armar este cráneo fetal, que lo vamos a ver después, las medidas que son más relevantes, ¿ya? Recordarles, ¿cierto?, que este cráneo va a estar formado por estos 2 huesos frontales. Recordemos que en la etapa de fetal, ¿cierto?, estos huesos no están fusionados como están hoy día los nuestros en la actualidad, y todos los huesos se van a dividir en dos, uno derecho y uno izquierdo. Entonces vamos a tener un hueso frontal, ¿ya?, que va a estar separado por esta sutura metópica que aparece acá, y la unión, ¿cierto?, de este hueso frontal con estos 2 parietales que se van a unir a través de esta sutura sagital, donde se va el punto de reunión entonces de los huesos frontales y de los huesos parietales. Va a quedar una abertura, ¿cierto?, en ese lugar, que es como que tiene una forma de rombo, ¿cierto? Esa abertura la vamos a llamar fontanela anterior, que, como les digo, es justamente el espacio que va a quedar entre la unión de estos 4 huesitos, y es la más grande de la cabeza fetal, ¿ya? Y está hacia adelante, por eso se va a llamar fontanela anterior, o bregmática, ¿ya? Luego vamos a tener hacia atrás también la unión de los 2 huesos parietales, de la parte posterior de los parietales, con el hueso occipital. Va a quedar otra abertura, ¿cierto?, que va a ser la unión de estos 3 huesos, y en esa abertura va a tener una forma de una suerte de triángulo, ¿cierto? Esa va a ser la fontanela posterior, porque se encuentra hacia posterior, o la amboidea también es otro de los nombres que va a tener, ¿ya? Eso con respecto a los huesos y las fontanelas. Ahora, dentro de esta cabeza fetal, como dijimos, vamos a tener distintos diámetros que van a participar en el proceso de los mecanismos del parto. Dentro de los principales diámetros que podemos observar, aquí, como ya le hemos conversado, ¿cierto?, y al igual que en la pelvis, estos diámetros se van a mencionar dependiendo del el lugar donde, o el reparo que comienza hasta donde termina, ¿ya? Y van a ser distintas las medidas dependiendo de cuáles sean los puntos, ¿cierto?, de unión. Primero vamos a tener aquí en verde, ¿cierto?, el diámetro suboccipito. Este es el occipucio, entonces suboccipito bajo el occipital hasta la brecma, ¿ya? Entonces el diámetro se va a llamar suboccipito bregmático y va a medir 9,5 centímetros, ¿ya? Y así está delimitado todo el resto de los diámetros. Vamos a tener un diámetro occipito frontal, ¿cierto?, que va a medir 12 centímetros. Vamos a tener un diámetro sincipito mentoniano, que es el diámetro mayor de la cabeza fetal, que mide 13,5 centímetros. Vamos a tener un diámetro submentobregmático, ¿ya?, que mide 9,5 centímetros. Vamos a tener un diámetro suboccipito frontal, que va a medir 10,5 centímetros, ¿ya? Y esto en un corte sagital, ¿cierto? Viendo el cráneo fetal, así como lo estamos viendo acá de lado, ¿ya? Pero vamos a tener otro diámetro que se va a llamar biparietal, que es el que va a ir
desde un lado del parietal hasta del lado derecho del parietal hasta el lado izquierdo del parietal. Es un diámetro transverso, ¿ya? Y ese va a unir las dos eminencias parietales. Y vamos a tener otro diámetro que es el bitemporal, que es lo mismo pero uniendo los dos temporales, ¿ya? Luego, como habíamos conversado esto de la distribución o la división, ¿cierto?, de este ovoide fetal en tres segmentos. Ya vimos que el primer segmento, ¿cierto?, que hablaba de la cabeza fetal. Ahora vamos a ver el biacromial, que como les decía, el otro segmento va a ser la parte del tronco, ¿cierto?, es decir, los hombros fetales. Este diámetro biacromial es el diámetro transverso mayor que presenta el feto, que mide 12 centímetros. Y va a haber un diámetro bitrocanterio en el tercer segmento, ¿cierto?, de este ovoide, que va a ser la zona de la pelvis, ¿cierto?, que va a ir desde trocánter a trocánter, y este diámetro va a medir 9,5 centímetros, ¿ya? Podríamos eventualmente encontrar algunas diferencias con las mediciones. Estas medidas que yo puse en esta diapo son de Pérez Sánchez, pero eventualmente encontrar 0,3, 0,2 de diferencia en algún otro libro, ¿ya? Bueno, con respecto entonces a las características, habíamos hablado, ¿cierto?, de esta estática fetal. Esta estática fetal se refiere a las distintas relaciones, ¿cierto?, entre el feto y el continente, ¿cierto?, que va a ser el útero en el que se va a encontrar. Y va a hablar de distintas características, como la situación, la posición, la actitud y la presentación fetal, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de posición, habla de la relación que tiene la interpretación respecto a la pelvis materna, ¿ya? Es decir, qué parte fetal está ofreciendo al estrecho superior. A eso hablamos con posición. Entonces, desde esta visión, ¿cierto?, vamos a encontrar una posición en este dibujito que tenemos más atrás. En este dibujito aparece la relación, ¿cierto?, que nos va a dar. Por ejemplo, aquí nos dice, la posición va a ser la relación que tiene, ¿cierto?, dentro del útero con respecto a la lateralidad materna. Entonces vamos a encontrar una posición del dorso en el fondo, que va a ser derecha o izquierda, ¿ya? En esta circunstancia podríamos eventualmente encontrar la espalda fetal que estuviese aquí hacia anterior, entonces eso va a decir que tiene un dorso anterior, o que la espalda esté mirando hacia atrás, ¿cierto?, en relación a la columna de la madre, y eso haría una posición posterior. Pero es difícil de determinarlo a través de las maniobras, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces podemos determinar solamente la posición derecha o izquierda, ¿ya? Entonces, tenemos acá. Eso hablaba de la posición, ¿cierto? Va a ser la orientación del dorso fetal en relación a la lateralidad de la madre. Va a ser derecha o izquierda, principalmente, o, como decíamos, si el dorso está hacia adelante, en relación con el ombligo de la madre, por decirlo de alguna forma, la vamos a llamar como una posición anterior, y si el dorso está hacia atrás, en relación a la columna de la madre, la vamos a llamar posterior, ¿ya? Pero como les decía, estas dos posiciones van a ser visibles a través de ecografía, pero son difíciles de determinar a través de las maniobras de Leopold, ¿ya? Que es lo que nosotros vamos a ver ahora. Vamos a hablar de otra característica de estática fetal, que va a ser la presentación. Cuando nosotros hablamos de presentación, como decíamos, ¿cierto?, es la parte del feto que se va a ofrecer a este estrecho superior, ¿cierto? Y esta presentación puede ser así como la estamos viendo aquí, encefálica, o puede ser al revés, ¿cierto? Si estuviera presentando las nalgas hacia la pelvis, se llamaría podálica, ¿ya? Dentro de cada una hay distintas subclasificaciones, ¿cierto? En la posición cefálica vamos a tener la posición de vértice, que es la forma la forma habitual en la que se desarrollan los partos, ¿cierto? Que la cabeza en hiperflexión, y eso va a hacer que se presente, ¿cierto?, el occipucio al estrecho inferior. Vamos a tener otra presentación que puede ser de cara, que está en una deflexión máxima en la cabeza fetal, entonces va a presentar la cara al estrecho de la pelvis. Podríamos tener otra de bregma, que es
la que aparece aquí en este mismo dibujo, que la cabeza está indiferente, recta hacia abajo, no está ni en flexión ni en deflexión. Y esas son algunas de las variantes, ¿cierto?, de esta cefálica. Otra presentación que podemos tener es la podálica, y la podálica se va a llamar podálica completa cuando encontremos que están solo las nalgas ofreciéndose al estrecho superior de la pelvis y las piernas están dobladas contra el tronco fetal, es decir, tiene las piernas extendidas sobre el tronco. Aquí en este dibujito las piernas están dobladas. Por lo tanto, si se presentara la parte, el polo podal abajo, se llamaría esto una podálica incompleta, porque están, además de encontrar las nalgas, vamos a encontrar pies también, porque van a estar los pies doblados, ¿ya? Esa es otra de la variación de la podálica. Pero cuando hablamos de presentación, entonces, vamos a referirnos a la parte del feto que presenta al estrecho superior de la pelvis, ¿ya? Otra característica va a ser la situación fetal, y esta situación fetal va a hablar de la relación del eje longitudinal de la madre con respecto al del feto, ¿ya? En este caso, esta situación va a ser longitudinal. El eje del feto está en forma longitudinal con respecto a la de la madre, los dos en la misma línea. Pero podríamos tener otra situación que fuera transversa, donde el feto estaría en situación transversa con respecto a la longitudinalidad de la madre, ¿ya? Y vamos a tener una tercera situación que sería oblicua, donde el feto va a estar en situación oblicua con respecto a la columna de la madre, ¿ya? Y la última característica de esta estática fetal entonces va a ser la actitud. Y cuando hablamos de actitud, se refiere a la relación que existe entre las distintas partes fetales, ¿ya? Es decir, principalmente la cabeza en relación al cuerpo del feto. Cuando hablamos de una actitud de flexión, quiere decir que el feto tiene flectada la cabeza sobre el tronco, es decir, el mentón del feto va a estar en relación con su esternón, y eso va a hacer que la cabeza se presente, ¿cierto?, en esta actitud de flexión, ¿ya? Esas son entonces las características de esta estática fetal. Son algunos ejemplos de lo que acabamos de explicar, ¿cierto? Para que les quede más claro cuando ustedes lo puedan revisar las diapos. Dice entonces que la situación se va a referir a la orientación del eje longitudinal del feto con respecto al eje de la madre. El eje de la madre va a ser siempre longitudinal, ¿cierto? Entonces, si el feto está en el mismo eje de la madre, se va a llamar longitudinal, como aquí, o esta longitudinalidad, ¿cierto?, puede tener una presentación cefálica y una podálica. En las dos circunstancias va a estar en situación longitudinal, solamente que va a cambiar la presentación, ¿ya? O puede estar en forma transversa a la longitudinalidad de la madre. Pensemos que la madre siempre va a estar en situación longitudinal, pero el feto con respecto a la de la madre podría presentarse en forma transversa, y esa situación se llama transversa. O aquí, como lo muestra en esta foto, ¿cierto?, en situación oblicua, es decir, la cabeza no está en relación al estrecho, sino que está hacia el ilíaco. En esa circunstancia puede ser lo mismo, o sea, ofreciendo como la parte cefálica o los hombros, ¿cierto?, o la parte podálica, pero no en relación con el estrecho superior de la pelvis, sino que oblicuo, ¿ya? Eso es con respecto a la situación. Después, la posición, volvemos a repetir, ¿cierto? Va a ser la referencia de la ubicación del dorso del feto con respecto a la lateralidad de la madre, ¿ya? Aquí nos muestra un dibujito, ¿cierto?, donde decimos que el dorso puede ser hacia derecha. Recordemos siempre que nosotros vamos a hablar de la derecha materna, no de la nuestra, ¿ya? Porque si nosotros habláramos de la nuestra, la derecha sería esta, pero no estamos hablando de nosotros, sino de la derecha de la madre, por lo tanto este dorso estaría hacia derecha, ¿ya? Entonces, vamos a tener una posición del dorso a derecha, como en este caso, o una posición del dorso a izquierda, como en este caso. La posición derecha, entonces, va a ser el dorso fetal en relación con el flanco derecho de la madre, y la posición izquierda al revés, el flanco izquierdo materno en relación con el dorso fetal, ¿ya? Es entonces con respecto a la lateralidad, pero materna. Ya no hablamos de la nuestra, sino de la madre.
Luego vamos a tener la otra característica que es la de presentación, o sea, de actitud que habíamos conversado, ¿cierto? Que se refiere a la relación que existe entre las distintas partes fetales. Y se consideran, aquí pusimos dos, pero en realidad después vamos a ver que podríamos tener una variación entre esta y esta, ¿ya? Aquí vamos a encontrar un feto en la actitud de flexión máxima, que esta es la forma como se va a desarrollar el parto, ¿cierto? Esta es la actitud, como les comentaba, el mentón pegado al esternón del feto, y esto va a hacer que lo que va a ofrecer al estrecho inferior va a ser el occipucio, ¿ya? Más cercano a la fontanela posterior, y esto es lo que va a hacer que el parto se lleve de vértice espontáneo. Así se llama esa presentación de vértice, ¿ya? Esa modalidad. Y eso es flexión máxima. Y vamos a tener lo contrario a la flexión máxima, que es la deflexión máxima. En este caso, el occipucio, ¿cierto? Está más relacionado con la espalda, ¿cierto? Va a llevar el mentón tan arriba al feto, entonces, que se va a hacer este arco, ¿cierto? Entre la columna y el occipucio, ¿ya? Y eso se va a llamar deflexión máxima. O podríamos también encontrarla como extensión, ¿ya? Va a haber una variación intermedia, ¿cierto? Que va a ser una situación indiferente en que no va a estar ni en deflexión máxima ni en flexión máxima, sino que con la cabeza recta, ¿no? Y eso podríamos mencionarlo como indiferente. O también podría ser una flexión mínima o moderada, ¿cierto? Que no esté tan pegado el mentón al pecho, pero tampoco esté indiferente. Ya eso lo vamos a ver después en otras modalidades de la presentación cefálica. Y por último, vamos a tener la presentación, que la presentación va a tener relación con el polo que ofrece el feto a la lesión pélvica, ¿ya? En este caso, si ofrece las nalgas, ¿cierto? O el polo podálico, la presentación va a ser podálica, y si en su defecto ofrece el polo cefálico, la presentación va a ser cefálica. Ahí entonces vamos a ver una variedad de esta presentación. Va a ser esta que mencionamos aquí, ¿cierto? Va a estar en flexión, como lo habíamos visto, ¿cierto? En la primera diapo es una presentación, una variedad de vértices. Va a estar en flexión máxima esa presentación. Entonces, al estar en flexión máxima va a presentar el vértice, ¿cierto? De la cabeza. Entonces esta presentación se va a llamar de vértice. En esta segunda, si bien también está en flexión, no se encuentra en flexión máxima como esta, sino que va a estar en una posición indiferente, ya recto nomás la cabeza. Y esto se va a llamar una presentación o sea, una modalidad de Bregma. Acá va a estar en deflexión, si se fijan, esta es la flexión máxima o extensión, ¿cierto? De flexión máxima, va a haber un arco, ¿cierto? Un ángulo entre la espalda fetal y el occipucio. Esa va a ser la deflexión máxima, donde va a ser una modalidad de cara. Y en una deflexión solamente, que va a tener un leve ángulo, ¿cierto? Entre la espalda y el occipucio. No va a estar inclinado el mentón hacia el pecho, ¿cierto? Lo que va a hacer que la cabeza la lleve un poquito más atrás que en esta presentación de indiferente, ¿cierto? Es una deflexión moderada o mínima, podríamos encontrarla también. Y aquí vamos a tener una presentación de frente. Esto es lo que va a ofrecer el feto al estrecho inferior de la pelvis, ¿ya? En este caso, el más difícil de estos partos, este es el ideal, ¿cierto?, de la posición del parto. Este parto va a ser un poco más, largo a lo mejor en que se acomode la presentación bien, pero vamos a presentar este diámetro, que va a ser el diámetro occipito frontal, que después ustedes los van a revisar cada uno de los diámetros, pero acuérdense que será uno de los más largos. Entonces va a ser más complejo ese parto. Por ejemplo, en este caso, que vamos a encontrar esta presentación de frente, ¿cierto? Va a estar ofreciendo este diámetro a la pelvis, ¿ya?
Y en este caso, que es una presentación de cara, va a estar ofreciendo el diámetro suboccipito bregmático, o sea, submento bregmático, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener que después analizar cuánto mide cuál de estos dos partos es más difícil en relación a la modalidad, ¿cierto? Y al diámetro que va a ofrecer el feto a la pelvis, ¿ya? Por eso se clasifican en distintas modalidades. Ahora, bueno, esto que ya les había explicado, ¿cierto? Con respecto a la presentación de nalgas, cuando hablamos de la presentación de nalgas pura, quiere decir que las piernas están dobladas, ¿cierto? Como en este caso, y solamente vamos a encontrar nalgas, vamos a encontrar nalgas en la presentación, ¿ya? Nalgas puras o franco se llama también. Y en cambio acá, la presentación, vamos a encontrar nalgas y además pies. Esto está cambiando. Ahí lo vamos a arreglar. Bueno, con respecto entonces a las maniobras de Leopold, que es una técnica que nosotros podemos realizar justamente para poder valorar esta estática fetal que acabamos de mencionar, ¿ya? A través de estas maniobras que nosotros las vamos a realizar con las embarazadas en un embarazo avanzado, ¿cierto? Mayor a las 28 semanas, vamos a poder determinar cada una de estas características y poder de alguna forma de poder anteponernos, ¿cierto? a las distintas características de esta estática fetal a través de este examen que nosotros hacemos externamente, ¿ya? Estas maniobras de Leopold, entonces, van a ser 4 maniobras diferentes que nos van a permitir buscar cada una de estas 4 características distintas, ¿ya? La primera maniobra, nosotros la hacemos como aparece aquí en el diagrama, ¿cierto? Vamos a delimitar con el borde cubital de la mano el fondo del útero, como aparece ahí, ¿ya? De esta manera vamos a poder identificar, primero que todo, el primer objetivo de esta maniobra va a ser delimitar, ¿ya? Vamos a dónde llega el útero, ¿ya? Esto nos va a ayudar, ¿cierto? A identificar como de forma preliminar, ¿cierto? ¿Qué polo puede ser el que está ocupando este fondo del útero, ¿ya? Si nosotros nos encontramos aquí con un polo blando y reductible, entonces podemos sospechar, ¿cierto?, que este polo va a ser el polo podálico, ¿ya? Y además nos va a permitir identificar la situación además, ¿ya? Puesto que si aquí vamos a encontrar uno de los dos polos, o el cefálico o el podálico, entonces vamos a saber que esta situación va a ser longitudinal, ¿ya? Por ejemplo, si hiciéramos este ejercicio, delimitamos el fondo del útero y encontramos vacío el fondo del útero, podría sospechar a lo mejor que esta situación va a ser transversa, dado que no hay nada ocupando el fondo, ¿ya? Esta es una forma preliminar, entonces, de poder identificar esta situación fetal. Luego, con la segunda maniobra, nosotros vamos a deslizar las manos, ¿cierto? Como aparece aquí en el dibujo. La primera era ubicar el fondo del útero y con la segunda vamos a deslizar las manos hacia los lados, ¿cierto? Del útero. Vamos con una palma, vamos a fijar un lado del dorso, o sea, un lado del útero, ¿cierto? Intentando, justamente como digo, fijarlo. Y con la otra mano vamos a ir realizando una suave presión, intentando identificar qué parte es la que voy a encontrar ahí. En este caso, por ejemplo, voy a fijar con la mano derecha y voy a buscar con la mano izquierda si es que encuentro alguna aquí. Voy a encontrarme con partes fetales. Aquí, por ejemplo, se va a tocar un pie, una pierna. Aquí no voy a tocar nada. Aquí eventualmente un brazo. Entonces voy a sospechar que de este lado van a estar partes fetales. Por lo tanto, voy a fijar de nuevo con esta mano el lado derecho, ¿cierto? Y voy a buscar con esta otra mano el otro lugar, que si acá encuentro partes fetales, de este lado debería encontrar el dorso. Y el dorso se va a sentir como duro, ¿cierto? Regular, partes irregulares como encontramos, y móviles, ¿cierto? Como encontramos del lado derecho, ¿ya? Entonces vamos a tocar un borde regular, duro, planito, ¿cierto? Que va a tener relación con las características que va a tener el dorso fetal. Entonces, en esta segunda maniobra vamos a poder delimitar, ¿cierto?, la posición del feto. Aquí en este caso, acuérdense que dijimos que la posición va a ser en relación con la lateralidad de la madre. Dijimos que este lado es el lado derecho de la madre y este lado es el lado izquierdo de la madre. Por lo tanto, aquí el dorso va a estar hacia izquierda, ¿ya? Luego, en una tercera maniobra,
nos va a servir para determinar qué polo es el que ofrece el feto a la pelvis materna, ¿ya? Y de esta misma forma se hace con una sola mano, con la mano en forma de C, nosotros vamos a ir a buscar sobre la sínfisis púbica, intentando cargar un poquito la mano, ¿cierto? Intentando buscar un poquitito más adentro. Acuérdense que tenemos que pasar la piel, el tejido celular, la grasita y recién ir encontrarnos con el útero, ¿cierto? Y el contenido que va a ser el ovoide fetal. Entonces, cerca de la, arriba de la sínfisis púbica, ¿cierto? Nosotros vamos a intentar buscar con esta mano en forma de C, contener la cabeza entre nuestras manos, ¿ya? Y vamos a buscar ahí en el hipogastro entonces este polo fetal que desconozco si va a ser el cefálico o el podálico, pero con esta maniobra lo voy a definir, ¿ya? Si la presentación no está encajada, es decir, todavía no ha ingresado en la pelvis, yo voy a sentir un peloteo. Yo voy a mover aquí y la cabeza va a chocar entre mis dos dedos, ¿ya? Y eso se va a llamar peloteo. Si esto sucede, entonces quiere decir que yo estoy frente al polo cefálico, ¿ya? El polo cefálico tiene como este tamaño que va a ser fácil sentirlo pelotear entre mis dedos, va a ser además un polo más duro e irreductible, a diferencia que si yo encontrara el polo podálico en esta zona, mi mano no va a alcanzar a contener, ¿cierto?, este polo porque va a ser mucho más grande, va a ser más blando, no va a hacer resistencia como la cabeza y no va a pelotear porque va a ser más grande, ¿ya? Entonces, en esta tercera maniobra nosotros vamos a poder determinar la presentación. Y además vamos a ir infiriendo el resto de las otras maniobras, o sea, de las otras características de la estática. Y finalmente vamos a ir a una cuarta maniobra. En esta cuarta maniobra vamos a determinar la actitud fetal, ¿ya? Y con esta actitud, o sea, con esta maniobra, nos vamos a ubicar del otro lado. Primero nos estamos ubicando hacia el lado de los pies de la mano para realizar la primera, la segunda y la tercera. Pero cuando realizamos la cuarta maniobra, nosotros nos colocamos mirando los pies de la madre. Es decir, le vamos a dar la espalda a la usuaria y vamos a llevarnos el borde de nuestros dedos, ¿cierto? Buscando si es que la presentación ya está encajada, ¿cierto?, en el estrecho de la pelvis, ¿ya? Y si esto es así, si la presentación estuviera encajada, nosotros vamos a encontrar una actitud de flexión, ¿ya? Va a encontrar una actitud de flexión. Y eso lo voy a determinar siguiendo, ¿cierto?, el dorso fetal y va a seguir la misma línea de la cabeza hasta allá. Entonces ahí voy a decir, sí, está en flexión. Si yo siguiera el dorso fetal y aquí voy a chocar con un occipucio, entonces quiere decir que la cabeza está en deflexión, ¿ya? Y eso es lo que voy a buscar con esta cuarta maniobra. La actitud fetal y de paso voy a ver el grado de encajamiento, es decir, si todavía la presentación, o sea, si la presentación ya está en flexión, lo más probable es que ya esté encajada, ¿cierto? Entonces, y con esta maniobra además, al realizar esta maniobra, vamos a corroborar el resto de las maniobras, es decir, si yo me encontré que hay un occipucio aquí, es decir, ya determiné con esta cuarta maniobra que la presentación está en deflexión, entonces ya corroboré esta última maniobra que es actitud. Además, si aquí, al hacer esta maniobra, yo encontré la cabeza en este sector, entonces voy a deducir que la presentación efectivamente estaba encefálica, como yo había determinado a través de la tercera maniobra. Luego, si yo sigo el dorso, ¿cierto?, por este lado izquierdo y me encuentro con este occipucio aquí, voy a determinar que efectivamente la segunda maniobra también estaba bien realizada porque yo había dicho que el dorso estaba de este lado izquierdo y lo corroboro realizando esta cuarta maniobra. Y además, al encontrarse este polo cefálico hacia abajo y el podálico hacia arriba, voy a determinar y voy a confirmar la primera maniobra que decía que este feto estaba en situación longitudinal, ¿ya? Esos entonces son los objetivos y la técnica como nosotros realizamos estas maniobras de Leopold para poder determinar estas características del móvil fetal a través de este examen, ¿ya? Otra de las características importantes dentro de este móvil fetal va a ser la variedad de posición que nosotros vamos a encontrar del feto con respecto a la ubicación que adopta dentro de la pelvis en el proceso del descenso, ¿ya?
Esta variedad de posición se va a utilizar, como decía, para determinar la ubicación del feto con respecto a sí mismo y a la pelvis dentro del útero materno. Se va a realizar a través de un tacto vaginal, una vez que la paciente se encuentra en trabajo de parto fase activa, ¿ya? Sin haber dilatación, va a ser difícil para nosotros poder determinar esta variedad de posición, ¿ya? Luego va a ser la ubicación de la presentación con respecto a los reparos de la pelvis, ¿ya? Nosotros vamos a tomar como puntos de guía, ¿cierto? Para poder ver cuál es la posición que está tomando la cabeza dentro de la pelvis. Vamos a tomar como referencia distintos reparos de la pelvis ósea, ¿ya? Y es la relación que va a guardar el punto guía, esta variedad de posición, el punto guía con el punto diagnóstico en relación a la lateralidad de la pelvis materna, ¿ya? El punto guía, después lo vamos a explicar, pero va a ser la forma como nosotros nos vamos a determinar la ubicación que tiene esta cabeza y nos va a ayudar a encontrar este punto diagnóstico. El punto guía, entonces, como aquí dice, ¿cierto? Va a depender del polo fetal que ofrece a la excavación pélvica y será el que me va a ayudar a llegar al punto diagnóstico. Y este punto diagnóstico, entonces, se va a referir al reparo anatómico que se encuentra en contacto con la pelvis materna y que nos va a permitir, entonces, llegar a esta variedad de posición. Con respecto a la variedad de posición, comentarles un poco la nomenclatura que vamos a utilizar, donde vamos a conocer una O, ¿cierto? Para diferenciar el occipucio de la presentación cefálica en modalidad de vértice. Cuando hablamos de una B, ¿cierto? Nos vamos a referir a bregma, y esta va a ser la presentación cefálica en modalidad de bregma. Cuando tenemos una N, se refiere a la nariz y va a ser la presentación cefálica en modalidad de frente. Cuando hablamos de mentón, va a ser la presentación cefálica en modalidad de cara. Cuando encontramos una S, se va a referir al sacro y va a ser cuando encontremos una presentación podálica en modalidad completa o incompleta. Y cuando hablamos de A, se referirá al acromion en una situación transversa, ¿ya? Esa va a ser la nomenclatura que vamos a utilizar. Acá entonces las abreviaturas que vamos a indicar va a ser, la primera letra va a tener relación con el punto de referencia fetal. En este caso, cuando es una modalidad de vértice, vamos a ocupar como punto entonces de referencia el occipucio. Entonces por eso que vamos a utilizar la O como primera inicial para describir esta posición. Después la I va a corresponder al punto de referencia materno, ¿ya? Y en este caso va a ser el ilíaco. Siempre el feto va a estar la cabeza fetal va a estar relacionada, como está en la pelvis, ¿cierto?, con un ilíaco. Entonces vamos a tener que ver la lateralidad de este ilíaco. Y eso es lo que va a determinar esta tercera letra, que va a ser el punto de referencia de los flancos maternos. Va a estar relacionada con el ilíaco, pero hacia derecha, en este caso. Y la A se va a referir al punto de referencia respecto de la pelvis, de los segmentos de la pelvis. Vamos a tener un segmento anterior, que va a ser la parte de arriba, ¿cierto? Pensando en la paciente en una posición de litotomía. Desde la mitad hacia arriba vamos a hablar de anterior, y cuando va de la mitad hacia abajo vamos a hablar de posterior, ¿ya? Entonces, según eso, vamos a poder determinar este diagnóstico de la variedad de posición, como decíamos, a través de un tacto vaginal. Vamos a realizar este tacto llevando los dedos en forma ascendente, recorriendo la presentación. Aquí aparece, ¿cierto?, la cabeza fetal, y con los dedos yo voy a recorrer esta presentación desde abajo, ¿cierto?, hacia arriba, intentando buscar algo que me va a ayudar a determinar esta posición, ¿ya? Entonces, se deslizan los dedos desde la pared posterior de la vagina, es decir, desde acá abajo, en dirección a la sínfisis púbica, intentando buscar, en este caso, algo que me clarifique qué posición tiene. Por ejemplo, podría ser encontrarnos la sutura aquí. Si yo encuentro una sutura, sé que al final de la sutura voy a encontrar una fontanela, y en el principio de la sutura también voy a encontrar una fontanela. Entonces voy a intentar buscar estos puntos guías que me van a hacer llegar al diagnóstico, ¿ya? Se localiza, reconoce las fontanelas, ¿cierto? Después, en este caso, voy a encontrar las dos fontanelas y voy a ubicar la altura, el descenso de la presentación también dentro de este tacto para poder determinar
en qué plano de Hodge, ¿cierto?, se encuentra este descenso fetal. Luego, en la modalidad de vértice, como habíamos dicho, ¿cierto?, vamos a encontrar, va a ser una situación longitudinal, ¿cierto?, una presentación cefálica, y la modalidad de vértice quiere decir que la cabeza fetal va a estar en actitud de flexión, aquí, como aparece aquí, en actitud de flexión, ¿ya? Entonces, en esta actitud de flexión vamos a tener un punto guía, que va a ser, este punto nos va a ayudar a llegar al occipital, que va a ser nuestro punto diagnóstico. Acuérdense que en la modalidad de vértice nosotros ocupamos como nomenclatura la O, porque vamos a hacer referencia al occipucio en relación a la pelvis materna, ¿ya? Entonces, el punto guía va a ser la fontanela posterior, que es la que va a estar ocupando el centro de la excavación pélvica. Aquí, entonces, la fontanela posterior, que es la que va a estar aquí, va a estar ocupando el medio de esta excavación. Nosotros vamos a hacer el tacto y lo primero que vamos a encontrar va a ser la fontanela posterior. Si yo encuentro la fontanela posterior, voy a saber que el occipucio es el que está atrás de la fontanela posterior y voy a hacer la referencia del occipucio. Entonces, dijimos, va a ser una O de occipucio, va a ser la relación del reparo de la pelvis materna, dijimos que siempre va a estar en relación con un ilíaco, por tanto va a ser una O y una I de occipito ilíaco. Dijimos que tenemos que describir la lateralidad de la madre, en este caso este es el lado derecho de la madre y este es el lado izquierdo de la madre, por lo tanto, si el occipucio está hacia este lado, estaríamos hablando del izquierdo. Y dijimos que si partíamos la pelvis en dos, la parte superior nos va a quedar como anterior y la parte posterior, o sea, inferior, como posterior. En este caso, el occipucio se encuentra de la mitad hacia arriba, entonces hablaríamos de una occipito porque ese es el reparo de la cabeza, ilíaco porque ese es el reparo materno, izquierdo porque esa es la lateralidad de la madre, ¿cierto? Este es derecho y este es izquierdo, y anterior porque está sobre la línea media. Si estuviera bajo la línea media el occipucio, sería posterior, ¿ya? De esa manera, aquí aparecen todas las variaciones que pueden tener el occipucio hacia izquierda y anterior, aquí el occipucio hacia derecha y posterior, aquí el occipucio hacia izquierda posterior, aquí el occipucio hacia transversa. No tiene lateralidad solamente, pero está occipito, porque es el occipucio, transverso, ¿ya? Ya no decimos ilíaco, ¿cierto? Porque sí puede ser occipito, ilíaco, transverso y la lateralidad, izquierdo, ¿ya? Aquí va occipito púbico, aquí sí que no tiene lateralidad porque está al medio, entonces el occipucio en relación al pubis, occipito púbico. Acá el occipucio en relación al sacro, entonces occipito sacro. Acá el occipucio en relación al ilíaco, del lado derecho y arriba, entonces occipito, ilíaca, derecha, anterior. Y acá occipito, ilíaca, derecha, transversa, ¿ya? Esas son todas las formas en las que puede variar esta posición. Recuerden que el feto va girando, ¿cierto? Como los punteros del reloj, ¿cierto? Entonces puede tener 8 variaciones distintas de esta modalidad de vértice, estas posiciones, ¿ya? Lo mismo, aquí les repetí, ¿cierto? La variedad. Va a ser occipito púbica, occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca izquierda transversa, y así. En este caso, el occipucio lo tenemos aquí, en relación con el ilíaco, entonces va a ser occipito ilíaco, como todos, occipito ilíaco. Ya, descartamos ese y ese, porque uno es púbico y el otro es sacro. Vamos a tener la lateralidad de la madre, en este caso va a ser derecha, entonces puede ser cualquiera de estos tres. Y la ubicación, ¿cierto? Que va a ser hacia arriba de la línea media, va a ser anterior. Si estuviera la cabeza hacia acá, entonces diríamos que es posterior, pero no, está de la media hacia arriba. Así es que esa presentación se va a llamar occipito ilíaca derecha
anterior. Va a ser esa. Asimismo con todas las modalidades. Vamos a tener, cuando hablamos de una modalidad de cara, ¿cierto? Aquí va a presentar el feto la cara al estrecho superior de la pelvis. Entonces va a haber una cabeza fetal en actitud de deflexión máxima, ¿cierto? Como habíamos conversado, el ángulo que se forma entre la espalda y el occipucio, donde el punto guía va a ser la nariz, que la nariz se va a encontrar en el centro, ¿cierto?, de esta excavación pélvica, y este va a ser nuestro punto guía. Nosotros vamos a buscar la nariz para poder determinar dónde está el mentón. Si yo encuentro la nariz en este tacto, voy a saber que de un lado van a estar los ojos y del otro lado va a estar el mentón. Y el mentón va a ser nuestro punto diagnóstico en la modalidad de cara. Por lo tanto, vamos a hablar, igual que en el occipito, mento ilíaco, por ejemplo aquí, mento ilíaco transverso izquierdo. Esa va a ser la variedad aquí de posición. En este caso, el mentón está en relación con el ilíaco, pero hacia posterior y hacia izquierdo, entonces va a ser mento ilíaco izquierdo posterior. ¿Ya? Ahí, entonces, otro ejercicio. La pelvis, esto en posición de litotomía, por lo tanto acá está el sacro, ¿cierto? Ahí está el coxis y acá está el pubis. Dijimos que de la línea media hacia arriba va a ser anterior, de la línea media hacia abajo va a ser posterior, y vamos a dividir la lateralidad. Hacia este lado va a ser derecho, porque recuerden que es el materno, y hacia este lado va a ser izquierdo. Por lo tanto, nuestro punto guía va a ser la nariz, que se va a encontrar en el medio de la excavación, y yo sé que voy a encontrar hacia ese lado entonces el mentón. El mentón en relación al ilíaco, ¿ya? Hacia el lado derecho de la madre, y de la mitad hacia arriba, entonces vamos a hablar de mento ilíaca derecha anterior. Esa es la posición en la que se encuentra aquí. ¿Ya? Y así en todas las otras variedades. En la modalidad de frente, nuestro punto guía van a ser los orificios de la nariz también, pero el diagnóstico va a ser la frente. Los orificios de la nariz también se van a encontrar, o la cuenca del ojo podremos encontrar también en algún texto, se va a encontrar en el medio de la ¿cómo se llama?, de la excavación, y nos va a hacer referencia a la frente en relación al ilíaco. En este caso, frente ilíaca izquierda transversa, ¿ya? Y acá, derecha transversa. En esta modalidad de frente, la actitud fetal va a estar en deflexión mínima o moderada, como ven ahí, ¿cierto? No está tan flectada como el de cara, y esta va a ser el diámetro que va a presentar al estrecho inferior. Y la frente entonces va a ser la que va a ocupar la mitad de la excavación, por eso que va a ser en relación. A diferencia de de las otras modalidades, aquí la frente va a ser la que va a estar en relación con el mismo punto diagnóstico, va a ser el que nosotros vamos a encontrar en el centro de la excavación, ¿ya? Acá entonces, modalidad de frente, lo mismo. Vamos a utilizar la F, que es la nomenclatura para frente. Entonces, la frente en relación al sacro aquí. Entonces, esta presentación va a ser frontosacra. No va a tener ni lateralidad, ni relación anterior ni posterior, porque no está ni hacia arriba ni hacia abajo, sino al medio. Entonces, frontosacra. Luego, en la modalidad de bregma, vamos a tener una presentación indiferente, no va a estar ni flectada ni deflectada, sino indiferente, y va a presentar, ¿cierto?, esta zona al estrecho inferior, ¿ya? La bregma. Entonces vamos a tener una cabeza fetal indiferente, donde un punto guía lo vamos a tomar como el vértice, ¿cierto?, del bregma, que este vértice del bregma va a estar en el centro de esta excavación, y nuestro punto diagnóstico va a ser el bregma. Entonces cuando nosotros hablemos de la variedad de posición, vamos a decir bregma, por ejemplo aquí, bregma ilíaca izquierda anterior, porque está hacia arriba. ¿Ya? Acá en el otro ejemplo, ¿cierto?, que este es más gráfico, vamos a encontrar la bregma entonces, que va a ser
la fontanela, ¿cierto? Bregmática, en relación al ilíaco. Entonces, bregma ilíaca, acá va a estar derecha, porque está al lado derecho de la madre, y, ay, aquí me equivoqué, porque es anterior. Acuérdense que la bregma va a ser la fontanela mayor, la que está aquí adelante. Si hubiésemos hablado del occiput, hubiese estado bien esta, pero aquí es la bregma ilíaca derecha anterior, ¿ya? No es posterior, anterior. Luego, en la presentación, aquí vamos a tener la podálica, ¿cierto? Dijimos que la presentación podálica completa, las piernas van a estar flexionadas contra el cuerpo, ¿cierto? Entonces va a presentar nalgas y pies. Esto es completa. Incompleta es cuando presenta solo las nalgas. Y aquí el punto guía va a ser los genitales, pudiera eventualmente ser, que nos van a ayudar a llegar a nuestro punto diagnóstico, que va a ser el sacro, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de una presentación podálica, vamos a definir, vamos a utilizar la nomenclatura de S de sacro, y vamos a ocupar la misma lógica que hemos estado viendo en todas las distintas situaciones, independientes si la podálica es completa o incompleta. Por ejemplo, aquí vamos a tener, ahí va a estar el sacro, ¿cierto? Del feto, es decir, la línea glútea, que va a ser nuestro punto guía, o eventualmente los genitales, que los vamos a encontrar por delante. Si yo toco los genitales, entonces sé que voy a tener que ir hacia atrás, va a estar el sacro, y este va a ser mi punto guía para ayudarme a llegar, ¿cierto?, a este sacro, ¿ya? En este caso, el sacro en relación al ilíaco, sacro ilíaco, derecho, ¿cierto?, porque es la lateralidad de la madre, va a ser derecho, y está desde la mitad hacia abajo, por lo tanto va a ser posterior. Sacro ilíaco derecho posterior. Es esta presentación. Y ahí está el fetito en disposición de cuerpo completo, aquí lo estamos viendo desde abajo. Lo mismo entonces, un poquitito más gráfico, el sacro que vamos a encontrar aquí en relación al ilíaco, hacia la izquierda de la madre y hacia arriba, por lo tanto anterior. Sacro, ilíaco, izquierda, anterior. Luego en la presentación transversa, o sea, en la situación transversa, recuerden que la situación va a ser la disposición, ¿cierto?, del eje longitudinal con respecto al de la madre. En este caso, la madre siempre va a estar en situación longitudinal, pero el fetito está atravesado, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y en este caso, la situación va a ser transversa. Aquí pueden haber distintas variaciones, ¿cierto? Pero en todas, la presentación va a ser, también la podemos encontrar como presentación de tronco, ¿ya? Vamos a tener un punto guía que va a ser el hueco axilar. Nosotros vamos a hacer el tacto y nos vamos a encontrar con este hueco axilar, donde el vértice cerrado de este hueco axilar va a ser la axila, y el vértice abierto del hueco axilar vamos a encontrar las costillas eventualmente, ¿ya? Acá va a ser distinto, porque va a ser mucho más claro, porque hay una prosidencia de brazo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a encontrar el brazo y sabemos que ahí vamos a encontrar el hueco axilar, ¿ya? Pero este va a ser mi punto guía para encontrar el diagnóstico, que va a ser el acromion. Y el acromion es el hueso, ¿cierto?, del hombro, sabemos. Entonces, el hombro, dice, solo se encontrará hacia la derecha o hacia la izquierda desde el hueco axilar, ¿cierto? Por lo tanto, si es necesario, también vamos a necesitar conocer el dorso anterior o posterior. En este caso de la situación transversa, se da una situación distinta que todas las otras que hemos visto. Todas las demás tenían 8 variedades diferentes. En este caso, no vamos a tener ni una izquierda anterior ni posterior, solamente vamos a tener transversas. Entonces, para aclarar un poco más el panorama, ¿cierto?, para que sepamos mejor hacia dónde está ubicado este fetito, es que la situación transversa nos va a llevar además a determinar hacia qué lado está el dorso. Dijimos que cuando había un dorso que estaba en relación, por ejemplo, con el ombligo de la madre, para que a ustedes les quede más claro, hacia adelante, vamos a hablar de un dorso anterior, y cuando hay un hacia atrás, como por ejemplo en esta situación, el dorso está en relación con la columna de la madre, vamos a hablar de un dorso posterior. Entonces, para determinar esta situación transversa, como no vamos a tener izquierdas ni derechas, vamos a tener que determinar la posición de este dorso anterior o posterior, ¿ya? Entonces, para eso,
vamos a determinar si en esta situación vamos a encontrar solamente 4 variedades de esta situación transversa, ¿ya? Aquí vamos a encontrar, acuérdense que el punto guía, o sea, el punto diagnóstico es el acromion, entonces la relación del acromion con la pelvis materna. Entonces, va a ser un acromio ilíaco, ¿cierto? Porque va a estar en relación con el ilíaco. Vamos a ver el dorso fetal hacia qué lado está. En este caso va a estar un dorso, esta parece ser la columna, entonces el dorso va a estar hacia anterior porque está mirando hacia acá. Acuérdense que si encontráramos aquí, por ejemplo, el abdomen fetal, eso sería un dorso posterior. Y con respecto a la lateralidad, esta va a ser derecha, esta va a ser izquierda, y este es el acromion, entonces un acromio ilíaco izquierda anterior, ¿ya? Aquí igual lo tenemos que cambiar, pero porque está en relación al lado izquierdo de la madre. Acuérdense que la derecha de la madre es esta y la izquierda es esta. Entonces, en resumen, la variedad de posición es la relación entre el punto guía de la presentación con el reparo óseo de la pelvis que toma contacto, incorporando además la lateralidad derecho o izquierdo de la pelvis materna. Todas las modalidades tendrán 8 variaciones, como lo vimos, ¿cierto? Excepto esta situación transversa que solo tendrá 4, porque como dijimos, no va a tener ninguna orientación anterior o posterior porque siempre va a estar transversa. Entonces solamente va a tener 4 variaciones. La situación transversa solo tendrá posición derecha o izquierda, por lo que se deberá identificar, además de su ubicación, el dorso fetal, si está hacia anterior o hacia posterior, para mayor precisión. El punto de reparo o el punto diagnóstico es aquel reparo anatómico de la presentación que, referido a la pelvis, nos va a indicar la posición y la variedad de posición a través del tacto. Y los puntos de referencia o los puntos guía, que son lo mismo, también lo podemos encontrar como punto de referencia en alguna literatura por ahí, son aquellos anatómicos de la presentación que nos van a ayudar a identificar el punto diagnóstico o el de reparo, ¿ya? Aquí hay un cuadrito, ¿cierto?, donde yo les puse como un resumen, donde hablamos, ¿cierto?, de las distintas presentaciones, una presentación cefálica y una podálica. En modalidad de vértice, el punto de reparo o el punto guía va a ser el occipucio, y los puntos de referencia, o sea, los puntos de reparo o los puntos de diagnóstico va a ser el occipucio. Y los puntos de referencia, que es lo mismo que el punto guía, va a ser el que nos va a ayudar a llegar a este diagnóstico, ¿ya? Si yo hago el tacto y lo primero que encuentro es una sutura sagital, ese va a ser mi punto de referencia o punto guía para encontrar el occipucio, porque en el fondo lo que yo busco es el occipucio. Mis puntos de referencia entonces podrían ser la sutura sagital, los huesos parietales, la sutura parieto-occipital, ¿ya? En el caso de la modalidad de frente, el punto de reparo o el diagnóstico va a ser la nariz, y los de referencia van a ser la sutura metópica, los huesos malares o frontales y las órbitas, el hueso, ¿cierto?, de la órbita del ojo. En el caso de la modalidad de cara, vamos a tener como punto diagnóstico el mentón, y en este punto de diagnóstico mentón nos van a ayudar a llegar al mentón si encontramos boca, una nariz o los ojos, ¿ya? En caso de la presentación podálica, la modalidad va a ser de nalgas, el punto de reparo va a ser la cresta sacra, ¿cierto?, o el sacro, y los puntos de referencia podrían ser los genitales, la raíz de los muslos, el ano, la línea interglútea, lo que nos ayude a ubicar hacia dónde podemos encontrar el sacro. Y en la situación transversa, entonces, nuestro punto de reparo va a ser el acromion, y los puntos de referencia pueden ser el hueco axilar, la parrilla costal, o en este caso, si el dorso es anterior, ¿cierto?, la columna vertebral, ¿ya? Eso es como el resumen. Como les digo, por ejemplo, me equivoqué en algunos de la lateralidad, así que antes de subirla lo voy a arreglar para que no tengan algún error. Y cualquier cosa lo podemos conversar en clase, o me pueden hacer la consulta a través de correo electrónico o como mensaje aquí mismo en nuestro curso. Como les decía, espero resolver en la tarde
el tema del resto de las grabaciones que no se han cargado en las otras secciones. Creo que solamente en la 1, por lo menos a mí, no sé si ustedes la han podido ver, pero por lo menos a mí me aparece solo en la 1, aun cuando están en el resto de las secciones, pero no se cargan. Así es que envío, como les decía, un correo a soporte para que me ayuden ahí a ver cómo lo hacemos para que aparezcan visibles para todos el resto de las presentaciones. De momento aparece solamente en la sección 1 cargada las clases anteriores. Obviamente les voy a subir la presentación, pero como les digo, voy a arreglar esos detalles que ahí me equivoqué en la lateralidad para que no se preste para confusiones. Y por favor, cualquier consulta, resolvámosla, no se queden ahí con la duda. Eso es todo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.